Vale, bueno, este video se llama 10 portadas de Fantastic Four Top 10. Cuatro Fantásticos, la primera familia de Marvel, el título más importante de la historia de la editorial. Hasta que llegó Spider-Man y le barrió todo. Más allá de la popularidad que tengan o no actualmente, sin el éxito de los Cuatro Fantásticos no existiría. ¿Quién es Yusu? Yusu, a ver, no tienes que estar en los directos para saber quién es Yusu. Yusu es en el emulador. Pero Yusu murió. El Ryujik siguió adelante, pero ahorita les están costando un huevo hackear la consola para hacer emuladores y todo. Entonces, eventualmente van a salir, pero yo no lo esperaría pronto. Nada de lo que conocemos hoy como Marvel. Este mes se estrena finalmente la esperada película del MCU y como yo no pienso verla, pero me gustan mucho los Cuatro Fantásticos y quiero aprovechar que ¿Y por qué no lo vas a ver, hermano? hoy vamos a celebrar el único medio en el que me importan estos personajes. Los cómics. Aunque para ser justos, la segunda temporada de la serie animada de los 90 me gusta bastante. Y para esto vamos a celebrar una de las máximas expresiones artísticas del... ¡Tatán! Tan. La portada, eso que te vende lo que vas a leer y en muchos casos termina siendo tan icónico que llega... Casi nunca te corrijo, hermano, casi nunca te vende lo que vas a leer. Yo lo dije en el video cuando di clases sobre entrar a cómics. La portada es una idea conceptual. O sea, en la portada seguido está de Doom aplastando la cabeza de Reed o recitando Hamlet o la mole destruyendo a un villano o algo así y nunca pasa eso. Es una idea conceptual. O sea, nunca pasa eso en el cómic jamás. Determinar incluso el valor de colección de una revista. Las portadas sirven como resumen, como una especie de radiografía de una serie. Así que vamos a aprovechar para hablar un poco sobre la historia del equipo, curiosidades, varios personajes que van a ir apareciendo a lo largo de la serie y sobre cada uno de... Y muchas portadas son ilustraciones alternativas. Ah, sí, a ver, las portadas variantes ni hablar. Las portadas variantes menos tienen que ver con la historia. Agarran un evento de modo, agarran una referencia para la cultura pop, agarran prueban un alternativo de otro artista, lo que sea, pero no es lo último que tienen. Literal, tengo portadas variantes de Secret Empire y toda esa madre que sale Stan Lee con las chicas tomándose la foto. ¿Qué tiene que ver eso con el cómic? Nada. Estos episodios en la vida del Cuarteto de Héroes para ver si las historias estuvieron a la altura de la promesa. Si todo sale bien, al final del video van a tener un panorama un poco más claro de quiénes son estos personajes. Así que pónganse cómodos que hoy tenemos un nuevo Top 10. Estas son las 10 mejores portadas de la historia de los Cuatro Fantásticos. Ojo, el vato se pone lentes oscuros, ¿eh? Para mí. Puedo ver todo su setup. ¿Por qué gente sabe dibujar y se pueden hacer esas intros, coño? Puesto número 10. Fantastic Four número 112, publicada en abril de 1971. El chico más perdido, no asustarme. Marvel. Y como tal, prácticamente todos los personajes de la editorial son de alguna manera un desprendimiento de ese universo que ellos inauguraron en 1961. Así que no es de extrañar que haya varios momentos clave de su historia que tengan como invitados a otros personajes del universo Marvel y uno que ha tenido muchísimas interacciones. Cuando no era tan común los crossovers. Es Hulk. ¿Y con qué miembro del equipo se iba? Tan común, ¿eh? El Goliath verde. Porque recuerdo que el primer número de Los Vengadores es un gran Primer crossover. enfrentamiento en Fantastic Four número 12, The Thing y Hulk han tenido por lo menos 60 Hulk. peleas a puño limpio. ¿Cómo? Y su rival y Hulk han tenido por Hulk. lo menos 60 No Hulk, Hulk. No recordaba este video cuando lo vieron. Apenas. Ah, el güey, ¿crees que somos referidos? Hulk. peleas a puño limpio y su rivalidad es una de las más emblemáticas de toda la Hulk. historia de Marvel. Okay, one smoke grab rock monster. He never gets free. Porque, ¿cómo te atreves a pasar el clip en inglés? ¿Cómo te atreves? Espero que te dé vergüenza de hablar español. Never say never, you big great creep. Quizás su combate más recordado sea el de Fantastic Four número 25. En el número 12 la pelea había terminado en empate, pero en el 25 es Hulk quien gana de forma completamente ¡Hulk! limpia por el propio Ben. Si bien Ben ha logrado ganar alguna que otra vez, se reconoce oficialmente que Hulk es el más fuerte Hulk. de los dos
y por lo general sus peleas implican una demostración de fuerza de voluntad incluso superior a la física por parte de nuestra querida Cosa. La Cosa, coño, madre mía, de dónde eres tú, hermano? Las portadas que muestran a estas dos leyendas de Marvel midiendo sus fuerzas, y hay algunas muy buenas, ninguna es tan icónica como la de Fantastic Four número 112, en la que la mano de John Buscema retrata a los dos titanes enfrentados contra un fondo negro Y, ojo, le dice Fantastic Four, que milagro que no le dice Fantastic Four. que resalta que solo ellos dos existen cuando chocan sus puños. Para esta época, Jack Kirby, co-creador de la serie, había abandonado la editorial y reemplazarlo sin duda era Hulk, el increíble. Pero Buscema hizo un trabajo más que digno. A ver, la historia de Fantastic Four 112 en sí no es particularmente memorable, pero sí cumple lo que promete, porque en definitiva la pelea entre los dos héroes ocupa la mayor parte de sus páginas, así que va. Como decía, reemplazar a Kirby era imposible, no solo por sus dibujos, sino por sus aportes fundamentales a los guiones. Pero de cualquier manera, Buscema dejó una de las que yo considero es de las mejores. Soy el único que está intentando identificar todo lo que tiene que traer este cuate. Estoy viendo los mangas y eso y digo, a ver, ¿qué más puedo encontrar? Puesto número 9. Hulk. Fantastic Four número 51, de marzo de 1966. Este hombre, este monstruo. Fantastic Four número 51 cuenta una de las historias más queridas y recordadas de toda la historia del equipo y se publica en el periodo de mayor fertilidad creativa de la dupla creadora de la serie. Es argentino, Psycho, lo de atrás es pantalla verde. ¿Es pantalla verde? No, creo que sea pantalla verde. En sus lentes puedes ver reflejado cómo está el monitor y las luces van en acorde a la iluminación de su cuerpo. Kirby y Stan Lee. La portada No creo que sea pantalla verde. se ven apesadumbrado por su condición, es de las más icónicas de la serie, absolutamente a la altura de la historia que cuenta. No solo nos muestra a Ben y su miseria, sino que también nos anticipa detalles de la historia con una Sue que parece estar suplicando ayuda y un Reed atrapado en una extraña máquina. Lo más insólito de todo esto es la vuelta de tuerca que tiene la historia, porque cuando la leemos nos enteramos que en realidad el que está en la portada no es Ben, sino un científico que ha robado sus poderes para tomar su lugar, envidiando lo que para Ben es una maldición. Si bien el protagonista no es Ben mismo, su figura se encuentra, lógicamente, en el centro de la historia, que es más bien un estudio de la nobleza de Reed Richards. Y el vato es feo, tiene las características faciales de la cosa. De la cosa ya se me pegó. De la mole sin tener la piel rocosa. Y su amistad con Ben. Además de la portada, este número tiene algunas de las páginas más icónicas de la historia de esta serie y de Marvel en general, como esta histórica primera página de Ben bajo la lluvia y la primera incursión de Reed Richards a la zona negativa, que hace su primera aparición en este número con este collage espectacular del maestro Kirby. Y todo esto presentado por esta espectacular portada del rey de los cómics que te invita a una fiesta y no te decepciona. ¿Ya ven cómo se ve la sombra atrás? Particular, por cierto, les recomiendo ver el video que hizo. Si les interesa cómics, ¿qué te invita a una fiesta? No, no es pantalla verde, es claramente su librero. Mira cómo se dobla la sombra por la figura del librero. Y no te decepciona. Si les interesa saber un poco más sobre este número en particular, por cierto, les recomiendo ver el video que hice sobre Fantastic Four Full Circle. Se los dejo en la descripción. Puesto número 8. Yo te doy efecto. Publicada en abril de 1966. La primera aparición de un negro en sus historias. The Black Panther. Dilo como es de un negro. Decimos que era el periodo de mayor fertilidad creativa, no exageramos, porque inmediatamente después del puesto anterior tenemos el número inmediatamente siguiente de la serie, en el que hace su debut nada más y nada menos que T'Challa, el rey de Wakanda. Me voy a cabrear como no coloque los de Marvel Zombies. El de Ultimate Fantastic Four está chida. Que nos ofrece al equipo completo y a esta misteriosa figura acechando dramáticamente. El resto de la casa podrá estar en obra negra, pero el fondo es legítimo. Estaba Stan Lee con la luna llena de fondo. No me van a decir que esto no era nivel
para presentar personajes nuevos. Black Panther fue un éxito ya que fue el primer superhéroe negro de la historia y si bien justo lleva el nombre de las Panteras Negras o ¿El primer negro de la historia? defensa de las Panteras Negras, esto fue meramente una casualidad porque el cómic se publica en abril de 1966 y el partido se forma ese mismo año, pero recién... No. De hecho, hubo un intento por cambiarle el nombre al personaje después de la aparición. Estoy intentando recordar otro, no creo, Situaciones políticas potencialmente polémicas, T'Challa se cambia el nombre a Black Leopard, Leopardo Negro, en los 70, en Fantastic Four número 119. Pero bueno, evidentemente esto no duró mucho tiempo y terminó volviendo a su nombre original. Se hubiera llamado Pantalla Blanca. Digo, ese sería un gran plot. Sino Coal Tiger, Tigre de Carbón. Y el diseño original del traje que hizo Kirby Tigre de carbón. completamente distinto al que terminamos conociendo. Esta fue una de esas veces en las que tuvo mejor criterio y sugirió... ¿Cómo se llama tu superhéroe? Black Panther. No. ¿Qué es este de Clock Tiger? No. The Dark. Nada referente al oscuro ni negro, coño. High Melanin Man. Un cambio en particular que fue darle al personaje una máscara completa. Ya que Kirby pensó también en dejarle la parte inferior del rostro descubierto, como podemos ver en esta versión preliminar de la portada, que nunca fue. De cualquier manera, después le van a terminar poniendo una máscara de ese estilo que, bueno, va a durar un tiempo y después va a volar porque la original es, evidentemente, ampliamente superior. Porque no tiene rasgos faciales. Sin duda acertado. Hay quienes dicen que hubo un motivo más polémico que una simple cuestión estética, y es que su intención fue que no se pudiera distinguir la etnia del personaje justamente en la portada del cómic, ya que, bueno, lamentablemente había... Dilo como es, hermanos. En esos años la gente no gustaba ver un negro en la portada. Potenciales lectores que quizás optaran por no comprar la revista si veían que había un personaje de piel negra en la historia. Si bien vemos el rostro real del personaje entre las primeras páginas de la historia, a esa altura de la revista... Imagínate, el nuevo de los Cuatro Fantásticos, un nuevo superhéroe, primera página, vete a la verga. Ya habría sido comprada. El país se fue a la mierda. Como fuera, en sus páginas terminamos conociendo a un personaje formidable, capaz de darle pelea y casi derrotar al equipo completo, y nacía así una de las grandes leyendas del universo Marvel, en una de las portadas más memorables de su historia. Y luego se hizo más leyenda porque un actor con cáncer lo interpretó. Fantastic Four número 243, publicada en marzo de 1982. Todos contra Galactus. Galactus no solo es uno de los antagonistas más importantes y reconocidos de los Cuatro Fantásticos, es una de las figuras más poderosas de todo el universo Marvel. Y lógicamente hay muchas portadas e historias memorables que lo incluyen, pero en mi opinión, esta es de las mejores. En parte porque recuerdo, ¿verdad? Ojo, que el video va a estar fuertemente influenciable en portadas que pueda mostrar en la vida real. Fantastic Four. De chico en una Wizard y me da un poco de nostalgia. Pero en gran medida porque, bueno, o sea, miren, está buenísima. Sí, ya vi que lo tienes. Galactus. Yo tengo más En viejos. primera aparición, Galactus se establece como un ser tan poderoso que el enfrentamiento físico directo no es una alternativa para vencerlo. En aquella primera aparición, los Cuatro Fantásticos tienen que recurrir El nullificador. a un dispositivo especial, el Ultimate Nullifier, al que Galactus le temía para ahuyentarlo y que dejara en paz a la Tierra. En este número de 1982, escrito y dibujado por John Byrne, sin embargo, nos encontramos exactamente con lo que nos promete la portada. Una coalición de héroes que incluye a Thor, el Capitán América, Iron Man y Doctor Strange ayudando a los Cuatro Fantásticos en un combate 100% físico contra el dios cósmico que se encontraba debilitado temporalmente y efectivamente termina sucumbiendo a los golpes Con de tu los edad, héroes. me sorprende no tengas la primera edición de Y Superman. lo mejor de todo, ¿Qué? la vuelta de tuerca del final. Los héroes vencen en la contienda física, sí, pero Galactus está muriendo y no pueden dejarlo morir. Sé lo que vas a decir, Reed, y estoy de acuerdo. Galactus puede ser la amenaza más grande que hayamos enfrentado, pero también es un ser vivo. Stretch, ¿no querrás decir que? No tenemos alternativa, viejo amigo.
Debemos salvar a Galactus. Stretch, no querrás decir que... Elástico, amigo. El vato dice que vio la serie de los 90s, porque no le salen los nombres normales. Stretch, y todo demás lo voy a leer en español, no, es elástico. La historia sigue en el número siguiente y las consecuencias Stretch. en una de las siguientes El vato debe haber creído que decía Strange. de esta lista. ¿Yo qué? Puesto número 6. Fantastic Four número 247, publicada en agosto de 1982. ¡Esta tierra es mía! Si Galactus es icónico, Doctor Doom está directamente en una categoría propia. Con frecuencia considerado el villano más grande de todo Marvel, Victor Von Doom es claramente el enemigo principal de los Cuatro Fantásticos. Desde su primera aparición en Fantastic Four número 5 en 1962, su imagen como una especie de parca metálica ha fascinado a... Parca metálica. Me gustó la comparativa. Igual de atractivo que su imagen, que definitivamente no tiene nada que ver ni con Iron Man ni con Robert Downey Jr. Doctor Doom no solo es un villano consagrado, sino también un jefe de... Mira qué buena imagen del Marvel con la Capcom 3. Monarca de una pequeña nación ficticia llamada Latveria, ubicada en algún lugar de la Europa del Este del universo Marvel. Doom es un autócrata. Su palabra es la única ley de Latveria. Al ser un líder autoritario, que de paso se ve como la mismísima muerte, y es tanto un genio científico como de las artes oscuras, uno pensaría que su pueblo no estaría particularmente contento de tenerlo sentado en el trono. Sin embargo, en este número vemos que esto no es necesariamente así. En Fantastic Four número 200, los Cuatro Fantásticos habían ayudado a deponer a Doom como regente de Latveria, y en esta oportunidad, Doom recluta la ayuda de sus enemigos para recuperar el trono, mostrándoles que, en su ausencia, Latveria parece una zona de guerra. O Lanús un martes a las 3 de la tarde. Ay, Dios mío, yo no te puedo creer lo que me está pasando. En cualquier caso, es el propio pueblo de Latveria ¿Qué era eso? el que pide el regreso del... Detroit, latino. Se lo suplico, no lastime al niño. Haga conmigo lo que quiera, pero no lastime a mi hijo. Mamá, no, está bien. Mira, no es de la policía secreta, es el amo. El amo, pero nos dijeron que estaba muerto. Nos dijeron que los Cuatro Fantásticos lo habían matado en combate. Entonces mintieron. Psycho, busca a Flushman, que es eso. Tan fácilmente. Es usted, ha vuelto. Oh amo, cómo hemos rezado para que volviera a nosotros. La lógica es que con la ley de Doom anulada también se anularon sus castigos, y así el país terminó descendiendo al caos, el crimen y la inflación desmedida. Y ya sé lo que están pensando, y no, cualquier parecido con la realidad argentina es pura coincidencia. Doom se muestra como un líder duro, pero ¿a quién le importa el bienestar de sus ciudadanos, a pesar de cercenar sus libertades civiles? Yo, si me permiten el análisis, y síganme, me voy a ir un poco, pero creo que va a ser ilustrativo. Yo veo a Latveria como una especie de amalgama de algunos estados reales. Tiene un poco del totalitarismo de Corea del Norte, por ejemplo, en el que hay gente que genuinamente ama a sus dictadores, aunque nunca estamos del todo seguros. Genuinamente ama mis cojones ahí. Los tienen una rifle apuntándoles en el copete 24/7. Cuándo es genuino y cuándo es por miedo. Cuando no, una mezcla de ambas. A diferencia de Corea del Norte, sin embargo, tiene una economía estable y, bajo el liderazgo de Doom, un pueblo alimentado, en un microestado europeo que podría recordar a principados como Liechtenstein o Luxemburgo. Sin libertades civiles, claro, con una prosperidad económica y tecnológica y leyes absurdamente severas, como por ejemplo Singapur, donde en una época podías ir a la cárcel por mascar chicle y aún al día de hoy se prohíbe su importación con multas de hasta $10.000. Esto no es chiste, es un dato real, pueden buscar. Todo por mascar La verdad no me importa porque se ve hermoso y me encantaría conocerlo. De la misma una motita. Posiblemente Latveria sea un destino turístico deseable para los habitantes del universo Marvel. ¿Por qué no? La exploración que hace Byrne de esta dicotomía de un dictador amado por y que ama a su pueblo vuelve a Doom un personaje mucho más fascinante, que de cualquier manera no deja de ser un psicópata miserable como cualquier otro dictador. En cualquier caso... Bueno, también si te coges a su novia antes de la boda... retrata su esencia, en mi opinión, mejor que ninguna otra. En toda su majestuosidad terrible
que deja ver su ego desmedido en su tamaño superior al de todo lo que lo rodea, reclamando lo que le pertenece. Puesto número 5. Fantastic Four número 262, publicada en octubre de 1983. El juicio de Reed Richards. Sí, otra de John Byrne, y en este caso tenemos las consecuencias de la decisión de Reed de haber salvado a Galactus al final del número 243. Al ser Galactus una amenaza cósmica que pone en peligro a especies a lo largo y ancho de todo el universo, una coalición de representantes de distintas civilizaciones Ojo, el juicio de esa madre, tengo la Pepsi Card. alienígenas, cuyos rostros podemos ver en rojo en el fondo, detrás de un Reed encadenado, pone al líder de los Cuatro Fantásticos bajo juicio intergaláctico por haber asegurado la supervivencia de la amenaza más grande para todas las culturas del universo. La escala del juicio de Reed es tan, pero tan grande que abarca a las entidades cósmicas más importantes del universo Marvel, incluyendo a Odín, el propio Galactus, el mismísimo Eternity y hasta a John Byrne, el propio autor del cómic, en un guión que se apoya 100% sobre el diálogo, con un gran debate filosófico que contempla la condición de Galactus como fuerza de la naturaleza y expone tanto la inmensa capacidad intelectual de Reed como su humanidad. Albert Einstein dijo alguna vez que Dios no juega a los dados. Quiso decir que hay un orden para las cosas en nuestro universo. Y no se requiere creer en un ser supremo para darse cuenta de que Galactus debe ser parte de ese orden de alguna manera. Y, sospecho, una parte importante. Pero si verdaderamente debe ser considerado neutral, entonces el mal aparente de sus acciones debe, a fin de cuentas, no ser malvado. Entonces, deben ser parte de un bien mayor. Este número es para mí uno de los mejores de toda la historia de Fantastic Four por su contenido, por su historia. Así que si solo estuviésemos haciendo una lista de los... Es uno de los mejores, pero si algún día lo quieren leer, les aviso, ¿eh? Es tirarte un texto que flipas. Nada más por los dibujitos, eso. De hecho, acaban de ver el tamaño de los globos de diálogos. Es básicamente leerte un librito. Mejores números de la serie, debería figurar también, sin duda, quizás incluso más cerca del número 1. Y la portada está, en mi opinión, completamente a la altura de la circunstancia. Puesto número 4. Fantastic Four número 55, publicado en julio de 1966. Ojo, no vamos a pasar de los 90 para ver los cómics, ¿eh? Silver Surfer. La verdad, me encanta esta portada. La composición simple pero dinámica, con el Surfer, este personaje que claramente... Con un fondo morado de degradado. Arriba, con las líneas de movimiento, inmediatamente atacando con un rayo, ven, que se está desplomando. Los colores, la disposición de los elementos, la elegancia de los cuerpos de los personajes. Me parece simplemente linda. Me vende sin muchas vueltas lo que voy a ver adentro, en definitiva, y me recuerda lo poderoso que es el Surfer, que con un rayo de su mano está derribando a la poderosa cosa. En lo que tiene que ver con la ¿Qué historia... cosa? La cosa. Bueno, la verdad es que cumple exactamente lo que promete la portada. Ben y el Surfer a las piñas, con Ben aguantándose como un rey el poder superior del siempre masculino Silver Surfer. Si bien sale dentro de la época de mayor torrente creativo de la dupla Kirby-Lee, quizás no es de sus historias más inspiradas. Es decir, la pelea entre los dos héroes es medio pava, o sea, un clásico malentendido Marvel que nace de los celos de Ben por lo que percibe como una relación posiblemente romántica entre el Surfer y Alicia, su novia. Sin embargo, en el fondo creo que es un buen... ¿Me estás poniendo los cuernos? Es Clover Time. Un personaje que, a pesar de su gran corazón, tiene que lidiar con su exterior monstruoso y las inseguridades que eso le genera, y por el otro, de uno que aún está intentando... No quiero decir nada, pero 2/3 del chat, incluyéndome, tenemos que lidiar con eso. Consecuencias de sus actos... Tenemos un gran corazón, pero somos Los feos. humanos contra Galactus un par de números antes. Lo que más destaca del número, sin duda, es el arte de Kirby, que deja algunas viñetas para el recuerdo, como esta del Surfer, que es tan emblemática que el propio Stan Lee la convirtió en un cuadro que tenía en su oficina, ya que, recordemos, Silver Surfer era su personaje favorito. Este número también encierra una historia bastante interesante. Siempre se debate quién tenía verdaderamente las ideas, si Stan Lee o Jack Kirby. Se sabe que los autores tenían sesiones en las que hablaban sobre lo que iba a pasar en cada historia, en las que Stan Lee supuestamente le decía a Kirby sus ideas para el guión y después Kirby iba y las dibujaba. Sin embargo, no hay registro de ninguna de estas sesiones, salvo
por la de este número, que en diciembre de 1965 fue presenciada por un tal Ned Friedland que estaba escribiendo una nota para el New York Herald Tribune, un diario de la época. Lo curioso es que en la transcripción de Friedland, Lee proponía que Doctor Doom capturara a Reed, Sue y Johnny mientras Ben peleaba contra el Surfer. Sin embargo, Doom no aparece en este número y recién lo hace en el número Hablando del texto. 7, lo cual da a pensar que Kirby hizo lo que quiso y estiró algunas propuestas de Stan para ocupar varios números. Según Oh no, mi bote de agua. estaba Coño. flotando sobre el escritorio, sacudiendo los brazos como loco. Yo simplemente estaba ahí, sentado en el sofá mirándolo. Fue una locura. Cuando hubo terminado, le dije unas pocas palabras y volví a trabajar. Cuando sale el artículo, el tipo escribe que Stanley es un gran escritor. ¿Quién podría trabajar así? Para cuando había dejado de saltar, yo ya tenía 3 páginas hechas. Saquen ustedes las conclusiones que gusten. Sea como sea, Fantastic Four número 55 tiene para mí otra de las mejores portadas de la historia del equipo. Y miren, qué varonil el Surfer. ¿Algo después del año 2000? Hombre. Puesto número 3. Fantastic Four número 45, publicada en septiembre de 1965. Entre nosotros se esconden los Inhumanos. Primera aparición de los Inhumanos. Bueno, más o menos porque Medusa ya había aparecido en el número 36 y venía saliendo bastante en la serie. Y Gorgon había aparecido en el 44. Pero bueno, en este aparecen por primera vez los demás, incluyendo a Black Bolt, Crystal y Karnak. Es decir, se termina de completar la familia real de los Inhumanos. El caso de los Inhumanos es interesante para seguir con la discusión de quién inventó qué entre Lee y Kirby. Porque, por ejemplo, los Inhumanos viven en la ciudad oculta de Attilan, pero ¿fue idea de Stan Lee ese nombre? Difícilmente, porque ya había sido mencionada en una historia de Tuck the Cave Boy, publicada en el primer número del Capitán América, con autoría de Jack Kirby y Joe Simon en 1941. Pero, más allá de eso, está la propia descripción de Stan Lee sobre la creación de estos personajes que en 1960... ¿Cómo es tu nombre? Ang 311. Bienvenido. El primer inhumano que incorporamos fue Gorgon. No Stan, fue Medusa. Y era un tipo que se veía un poco como un centauro o algo así. Nos gustó tanto, o bien debería decir, a Jack le gustó tanto, que lo seguimos usando. Pensamos que tenía que venir de algún lugar. Decidimos que viniera de alguna extraña tierra en Europa, donde hubiera más gente como él. Y luego dijimos, no, mejor la luna. Más podíamos llamarlos, sino inhumanos. Luego Jack tuvo que crear a todo un grupo de inhumanos y creo que hizo un gran trabajo. Bueno, eso para ver que Stan era justo muchas veces con el crédito. Como sea, los Inhumanos van a pasar a ser parte fundamental de la mitología de los Cuatro Fantásticos y de Marvel en general. Crystal incluso va a terminar siendo pareja de Johnny Storm y el primer miembro nuevo oficial del equipo cuando reemplace a Sue por un tiempo, con su propio traje y todo. Esta portada me parece fantástica por la atmósfera que genera. Los Inhumanos apenas aparecen muy chiquitos en el fondo, pero te llaman inmediatamente la atención y sentimos su presencia en el lenguaje corporal de los Cuatro Fantásticos, que son los verdaderos protagonistas de la imagen, en uno de los dibujos del grupo completo más icónicos que hizo Jack Kirby. Y Sue sigue con su peinado setentero. Tercer lugar en la lista. Puesto número 2. Fantastic Four número 49, publicada en enero de 1966. Si este fuera el día del juicio. Segunda parte de la famosísima trilogía de Galactus, comprendida entre los números 48, 49 y 50. Y que, en realidad, empieza a mitad del 48 y termina a mitad del 50, o sea que es medio engañoso lo de trilogía. Pero bueno, en fin, estamos hablando sin lugar a dudas de una de las historias más emblemáticas del equipo, de Marvel y de la historia de los cómics en general. Y esta portada me parece la que mejor resume la totalidad de la historia. El equipo de héroes intentando sobrevivir al devastador poder de Galactus, que se vuelve conceptualmente más grande al solo mostrar su rostro y manos. También podemos ver a la masculina figura de Silver Surfer, figura clave. ¿Psycho es un inhumano? ¿Por ser medio furro? Ni furro, ni medio humano, ni nada. Kirby, que el siguiente Yo creo que no vamos a pasar al año 2000, enemigo de los Cuatro Fantásticos tenía que ser Dios. Mark Bannier, sin embargo, un colaborador de los años posteriores de Jack Kirby, especula que Galactus nace de la insatisfacción de Jack con Marvel y el medio de los cómics en general.
Y en este caso, Galactus sería como una especie de gran Insatisfacción con Jack Kirby en esos años. Espérate que a Alan Moore le salga bilis. compañía comprando y secando ideas ajenas, que es un poco como él postula que se sentía Kirby. En el correo de lectores, los fans postulaban, sin embargo, la idea de que sería una metáfora de Vietnam. Y en este caso, Galactus sería una cabrón. hostil fuerza comunista y Silver Surfer sería Estados Unidos viniendo al rescate. Lo cual, y honestamente, me parece un poco absurdo. Pero bueno, es interesante cómo ventana un pensamiento de la época. Como decía, esta es una de las historias más emblemáticas del equipo, y por lo tanto no es de extrañar que la nueva película intente adaptarla una vez más después de haberlo intentado sin gran éxito en 2007. Pasa algo ¿Cómo no? Tuvieron súper éxito. de Dark Phoenix en X-Men, que ya tuvo 2 versiones Digo, una tormenta. ambas con resultados catastróficos. Y si bien, sí, yo protesto por esta... Resultados catastróficos y que uno pensaba que era imposible empeorar. Y ojole, ¿Te imaginas encontrarte con Alan Moore y pedirle te firme tu película pirata de la Liga Extraordinaria? Te la firma si quieres, el vato no está a favor de nada que sea original y le haya dado dinero al estudio. cosas, porque lo cierto es que me gustaría verlas bien representadas en el cine, porque me gusta el cine. Pero lo único que logran es confirmarme una y otra vez que estas ideas... Es que también la saga del Fénix, adaptarla en cine, está muy cabrón. Está muy, muy cabrón. Es una saga, tienen que dejarlo demasiado simplista. O sea, es una saga, es una trilogía completa de películas, o 2 películas de tipo Infinity War y Endgame. Pero enfocado únicamente en el progreso del Phoenix, y dependiendo de qué arco vas a agarrar. O sea, vamos a intentar mantenernos en la Tierra en lugar de irnos al espacio. Y está muy cabrón hacerlo. Simplemente funcionan mejor en historieta, y esa es, para mí, su forma definitiva. Además, pareciera que en las películas están determinados a nunca hacer todo bien. En 2007, Galactus se veía así. Mientras que ahora, se ve así. Por otro lado, en 2007, Silver Surfer se veía así. Mientras que ahora, se ve así. ¿Qué pasa? No pasa nada, hermano. Es imposible ganar, evidentemente. No hacen las cosas para mí, está perfecto. Me quedo con los cómics que tan feliz me han hecho y me siguen haciendo, y no les pago más ¿Y qué tan feliz le han hecho? De los 80 para atrás. hasta que hagan las cosas como yo quiero. Así de caprichoso, no me importa. En cualquier caso, Fantastic Four número 49 me parece una gran portada, y hoy la pongo en el número 2. Pero si me agarran otro día, tranquilamente va al número 1. Menciones especiales. Bueno, lógicamente al hacer una selección tan acotada, 10 portadas. Así que bueno, obviamente me quedan muchas afuera que me gustan mucho. Así que voy a hacer un par de menciones especiales. Fantastic Four número 46 con esta imagen gloriosa de Black Bolt ahí en el centro, en toda su figura real. Me parece una maravilla. Después Fantastic Four 47 en la revista siguiente. Lo que no me gusta de su video es que influyen muchísimo los números que El tiene. plan original de 2 películas para adaptar por segunda vez la saga del Fénix. No les des ideas. Son todas la O sea, lo que no me gusta de su video es que claramente influye el tema de, este es el que me gusta, esta portada clásica que tengo, y voy a elegir las más viejas que tengo en mi posición para verme super vintage. O sea, no sé, o sea, me gustaría más que realmente tuviese un criterio más amplio, o que el video hubiese dicho las mejores portadas de los 4 Fantásticos de principios de los 80 o algo Me así. gusta el video, pero siento el título engañoso. Un top de portadas debería tener mucho más peso el actor. Siento que el top era un top de sus cómics favoritos de su colección de cómics clásicos, porque seamos sinceros, solo en apartado artísticos, debería haber portadas muy superiores en la era actual. Repito, me gustó, pero me sentí un poco estafado por el título. Sí, o sea, es que la verdad hay portadas muchísimos mejores y artes, y, o sea, nada más, no hay nada de Alex Ross, no me jodas. ¿Yo qué culpa tengo? Está muy- Entonces se ve que el video está hecho principalmente para alardear los cómics que tiene. Perfecto, pero para eso yo hubiese hecho mejores portadas de 4 Fantásticos de los 60 a los 80. Algo así, para que no parezca que realmente el vato, en lugar de ampliar la búsqueda y tener un criterio más amplio, se enfocó únicamente en los cómics más clásicos que él tiene. Después me gusta mucho, otra más, también, es de Byrne, no es de Kirby, es de Byrne, es
la Fantastic Four número 244 con el nacimiento de Frankie Ray como Nova, la heraldo femenina de Galactus. No, ahí tenía un heraldo femenino, no tenía. Nova, gran personaje, gran época. Me gusta mucho esta portada ahí con la mano de Galactus y Nova. Y sí, ya sé, son todas más o menos de la misma época. Me gusta mucho esta que ahora están viendo, de Doctor Doom, de 2003, de la época de Mark Waid. Me parece muy linda, como por lo menos para mencionar una portada un poco más moderna que ya tiene más de 20 años, pero bueno. Y se fue al 2003, moderna, hostia. Que, bueno, no quiere decir que no haya... No, a ver, que intenten narrar con el perrito no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, no veo malo que te gusta cómo funciona un estilo narrativo y quieras que te funcione a ti, yo no veo para nada mal. Pero ya, pues, eventualmente a lo mejor encuentra su propio estilo o a lo mejor encuentra una forma de hacer lo suyo. Las portadas que estén buenas, pero bueno. Vamos con la número 1. Puesto número 1. Fantastic Four número 72. Publicada en diciembre de 1967. Donde vuela Silver Surfer. Y sí, señoras y señores, por supuesto, otra de Kirby. No sé qué esperaban, honestamente. Esto es Kirby en estado puro. Poder cósmico en todos. Otra forma de haber hecho este video es las 10 mejores portadas de Jack Kirby. Entintado por el legendario Joe Sinnott, que era uno de los entintadores favoritos de Kirby y sin duda uno de los que mejor hacía resaltar su trabajo, con mención súper especial para el colorista Stan Goldberg, que hace un trabajo descomunal en esta portada. Ese guato ahí en el fondo, no, me parece una cosa. Silver Surfer es evidentemente uno de mis personajes favoritos y me genera un cierto conflicto por lo que representa para la relación de Lee y Kirby. Cuenta la historia que cuando Kirby le manda las páginas de Fantastic Four 48 a Stan Lee, Stan se encuentra con un tipo plateado surfeando por el espacio, algo de lo que no habían hablado cuando habían pactado la historia. Kirby razonó que una fuerza tan poderosa como Galactus tenía que tener un heraldo, un tipo que hiciera los mandados, ¿no? Y pensó que debería ser gay y andar en una cuchara. En Dios, el Surfer estaría inspirado en la figura del ángel caído. Kirby tenía planes para el Surfer. ¿El ángel caído? ¿No, don Arcángel? Porque Stan Lee se enamoró del personaje y terminó apropiándoselo. Y si bien podemos debatir si esto está bien o mal, lo cierto es que Stan hizo un muy buen trabajo con él. Bueno, no me voy a extender mucho más hablando sobre esto porque la verdad es que le dediqué un video bastante completo a la historia de Silver Surfer. Se los dejo en la descripción si no lo vieron y les interesa hacerlo. Pero, como sea, creo que si Stan, a quien tanto adoran los fans del MCU, estuviese vivo, lo más probable es que le hubiese gustado haber podido ver bien adaptado a su personaje favorito, posiblemente más que a ningún otro. Y no esta porquería. Pero amigo, ¿viste la película, coño? Sí, cumple en gran medida con lo que promete la película. Cansado del constante conflicto de lo... Este tipo representa el peor tipo de fan que hay para ver una película. Que no se puede despegar de ideas alternativas. Y quiere que ver lo que está del cómic. Coño, está en el cómic, perfecto, vamos a ver algo nuevo en la película. O sea, este tipo representa el tipo de fans que son tóxicos para las películas, diciendo, pero no se parece el cómic. Coño, no tiene que parecerse al cómic. Con que no sea forzosamente inclusivo y tenga una razón de ser. O sea, es una versión alternativa. Están utilizando una realidad alternativa dentro del MCU, fuera de la realidad del principal, para luego combinarlos. Y dijeron, bueno, vamos a utilizar a la esposa del Silver Surfer. Era una historia en donde ocurrió al revés el pedo. No fue el Surfer quien se ofreció su vida, sino fue ella. La humanidad consigo misma, el Surfer decide convertirse en una amenaza para los humanos para motivar a los terrícolas a unirse y dejar de pelear entre sí, encontrando en él un enemigo común. Quizás si son ávidos lectores de historieta, y si están acá es muy probable que lo sean, esto les suene similar al final de Watchmen. Pero lo cierto es que había habido un episodio con una trama bastante parecida en la serie de antología The Outer Limits en 1960. Su puta madre, ni yo vi eso. El propio Moore le hace referencia al final de Watchmen.
No tengo la corroboración de que Kirby se haya inspirado efectivamente en esa historia puntual, pero es probable que hubiera visto el episodio en cuestión, considerando que era un gran fan de la ciencia ficción y que había salido apenas unos años antes, incluso durante plena explosión del universo Marvel. Como sea, la portada... No, este cabrón me acaba de dejar pendejo, ¿eh? Yo me considero muy fan de la ciencia ficción, pero y te hasta allá, su madre. Curiosamente, el que fuera mujer tuvo razón de ser argumentalmente hablando, ya que eso hizo que el Storm se enculara con ella. No, aparte, y aparte, la forma... Bueno, es que vamos a ver, hay gente que no la ha visto. O sea, tiene sentido que la hayan hecho mujer por el... lo dije en mi reseña. ¿Y se reseña? Sí se reseña. Es como lo que hicieron con Silent Hill. En Silent Hill, cuando le cambié, dejó de ser el protagonista masculino que conocemos, la hicieron femenina, dieron la mejor razón del mundo, que tomando en cuenta que no iba a ser una historia de acción, no había muchas razones para que fuese un varón. Si fuese una mujer, el sentimiento maternal es más palpable, más fácil de vender, es más orgánico para una película que va a tener muy poco tiempo. No va a tener las 4 o 5 horas que necesita la historia de Silent Hill 1. Va a únicamente tener una historia de 1 hora con 40 minutos y para eso es más orgánico y más fácil de tratar el tema de una madre buscando a la hija perdida. Es el sentimiento materno más fácil de manejar. Y aquí hicieron es la misma receta. Resultante de esta idea me parece grandiosa y hoy por hoy, por lo menos, es la que ocupa el número 1 de mis portadas favoritas de los Cuatro Fantásticos. En este caso, sin los Cuatro Fantásticos. En fin, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado entretenido, ¿por qué no informativo? Quizás aprendieron algo que desconocían. Como les contaba al comienzo, la idea era hacer un poco un repaso histórico, presentar una especie de radiografía de la historia de estos personajes a través de un arte que considero eminentemente comiquero como es el de la portada. De hecho, esa idea suena atractiva. Si les gustan este tipo de videos, quizás puedo hacerlo para otra serie. Me interesaría hacerlo quizás con X-Men. Una repasada cronológica utilizando las portadas como radiografías y como resumen de las historias que cuentan no sale nada mal. Pero un top, no sé.